Muy bien. Bueno, le rogamos disculpas por el inconveniente, pero ya regresamos, estamos de nuevo. Entonces seguimos con la pregunta que teníamos hacia doña Graciela sobre la desventaja que tienen algunos estudiantes becados ante los no becados por la cantidad de materias que pueden llevar. Adelante, doña Graciela. Claro, yo creo que, como les decía anteriormente, la dirección está en la mejor disposición para poder apoyar las propuestas de los estudiantes, para poder llevar esas preocupaciones justamente a las instancias correspondientes, porque el cambio en la normativa, y esto es un cambio en la normativa que se tendría que hacer para ampliar esas posibilidades de tener más asignaturas que pueda becarse al estudiante. En la mejor disposición de apoyarles. Creo que además, como escuela, lo que sí tenemos más a la mano para darles ese apoyo a ustedes y que no demoren tanto tiempo en graduarse, es el acompañamiento al estudiante, el acompañamiento durante 4, 8, 2 o una asignatura que cursen. Ese acompañamiento es parte de la propuesta que estamos haciendo de fortalecer los acompañamientos académicos y administrativos que ustedes reciben, de manera que no se atrasen en sus planes de estudios, que lo puedan ir llevando de una manera más ordenada y que ayudarles incluso a entender lo que es una planificación en un sistema de educación a distancia, porque muchas veces el desconocimiento de que tengo que planificar con suficiente tiempo viendo la oferta académica que tiene la universidad, eso no es uno no entra a la universidad sabiendo ese detalle. Es necesario realmente acompañarles y explicarles cómo hacerlo de la mejor manera para que no se atrasen necesariamente en sus estudios. Estoy totalmente de acuerdo de que efectivamente es un tema que tenemos que trabajar en conjunto y me pongo a la disposición de ustedes para apoyarles en lo que sea necesario. Muchas gracias, doña Graciela. Y ahora vamos con las preguntas que nos han enviado por redes sociales. Vamos con la compañera Annalise, que ella se va a hacer cargo de esta parte tan importante, ¿verdad? Que es en vivo y todo. Y como les comentaba antes, están todas tan interesantes que es demasiado difícil elegir solamente 3. Pero bueno, como les dijimos antes, pueden redireccionarlos luego a los diferentes medios que tienen cada uno de los candidatos para que no se queden con la duda. Una de las preguntas que seleccioné fue la de, no pude anotar el nombre porque entre todos estos problemas de conexión que tuve al inicio, no pude anotar el nombre de la persona que lo dijo. Ahí me disculpan, por favor. Pero me pareció muy interesante la pregunta. Habla sobre diversificar la experiencia para obtener el grado de licenciatura. Pregunta específicamente si le va a dar algún tipo de prioridad a las pruebas de grado para optar por el grado de licenciatura. Sí, las opciones de TFGs que cada carrera escoge están decididas desde la planificación misma curricular del plan de estudios y cuando digo curricularmente, entonces debemos entender que no es una decisión de la dirección, es una decisión académica de la persona encargada de la carrera en compañía de todo el equipo de curricular, ¿verdad? El asesor curricular y el resto del equipo de las cátedras de los profesores. En ese proceso de rediseño que está, por ejemplo, la carrera, eso es parte de lo que se analiza. Esta disciplina, ¿qué modalidades de TFGs podrían ser válidas para esta disciplina, para los campos de trabajo en los que ustedes se van a desempeñar? Y entonces ahí se decide si sería el examen de grado, si sería seminarios, si sería práctica supervisada o si pueden ser otras modalidades dentro de las que ofrece la universidad. Entonces, claro que justamente parte de las solicitudes que se han hecho desde la dirección y en comisión de TFG de la escuela es que se revisen y que se amplíen estas posibilidades de TFG, que no solo haya una posibilidad como tesis o práctica para darle precisamente al estudiante esa gama de posibilidades. No todos tenemos necesariamente las habilidades requeridas para una tesis, pero puede que seamos buenos en lo que es el planteamiento de un proyecto,
Y entonces, bueno, esa posibilidad debería existir en la mayor parte de las carreras, pero no es una decisión unilateral de la dirección por dicha, ¿verdad? Por dicha, porque es importante que estos procesos sean procesos participativos, que no sea una dirección quien imponga un punto de vista, jamás, eso no es sano. Entonces, desde la dirección sí estamos apoyando precisamente que se amplíen esas modalidades de TFGs, ya sea examen de grado o cualquier otra que se defina a raíz de un análisis que haga la carrera. Muchas gracias, doña Graciela. Otra de las preguntas, más que una pregunta, es un comentario, pero me interesaría mucho tener su opinión al respecto, es de Kim Astorga. Dice, el problema es que en los cursos utilizan metodologías pedagógicas obsoletas. No es solo si se cumple responsablemente con el cumplimiento de las mismas, sino que el aprendizaje obtenido no es el adecuado. Necesitamos profesores contratados más fijos, pone, y no tutores que solamente den el curso sin ponerle mucha atención al estudiante. Sí, eso es cierto. En algunos casos es cierto. En otros, en la mayoría no. Yo creo que efectivamente tenemos equipos de personas que realmente están comprometidas con el aprendizaje. Sí se requiere fortalecer los procesos de capacitación de los profesores. Y en eso estamos trabajando también en conjunto con la Comisión de Evaluación de los Aprendizajes de la Escuela para precisamente fortalecer los procesos de evaluación de los aprendizajes, para fortalecer también las capacidades de los profesores, por ejemplo, en estos momentos que vivimos de digitalización masiva de las asignaturas, y eso ustedes, digamos, como estudiantes de bibliotecología no lo han vivido tan de cerca porque ya la inmensa mayoría de sus asignaturas en el plan de estudios ya estaban virtualizadas, pero en otras carreras no fue así. Muchas otras carreras tenían las asignaturas mayoritariamente a distancia regular, ¿verdad? Entonces, los profesores que están atendiendo esas asignaturas lo están teniendo que hacer bajo un nuevo contexto para ellos también. Entonces, precisamente hemos visualizado que se requiere en un contexto como el actual, sobre todo ahora más que nunca, una capacitación mucho más cercana de nuestro personal docente para poderles apoyar en lo que es metodologías de enseñanza a través de la virtualidad. También capacitar a los estudiantes, porque hay habilidades metacognitivas incluso que se requieren desarrollar en un proceso de virtualidad. No es solo el que tenga una computadora o que tenga acceso a internet y con eso basta para que pueda hacer sus exámenes o para que pueda subir sus tareas. No, eso es apenas una parte de las necesidades y requerimientos que tienen los estudiantes. Se requiere realmente un acompañamiento y una capacitación cercana y es parte del plan que tenemos. Usar somos una escuela muy diversa, pero muy rica en capacidades. Hay personas que tienen ya muchos años de trabajar con la virtualidad y que tienen ya experiencia adquirida, conocimiento adquirido, y esas personas estamos visualizando que las apoyen a otras cátedras que están entrando en la virtualidad recientemente para que puedan ir desarrollando esas competencias los profesores. Entonces, sí se requiere incentivar muchísimo las capacitaciones de nuestro personal docente. Es parte de lo que estamos incentivando también para que el estudiantado se vea beneficiado también, ¿verdad? Con cursos apropiados, atractivos, que no importa que sean en la virtualidad o a distancia. Es decir, un buen profesor es buen profesor ya sea en la virtualidad o en la distancia tradicional, ¿verdad? La entrega de la docencia, la virtualidad es solo un medio para esa entrega, pero la calidad de ese acompañamiento y de esa mediación debe estar siempre presente. Y precisamente esos procesos de capacitación deben inspirar, deben capacitar a los profesores para que lo logren de una manera debida.
Muchas gracias, doña Graciela. Y finalmente, esta me parece una pregunta muy interesante, puesto que generalmente ocurre cuando se hacen estos procesos de actualización en los planes, a veces se decide dejar de utilizar, por ejemplo, en catalogación los bibliotecólogos anteriormente llevaban las reglas angloamericanas. Actualmente, cuando se hizo cierta modernización del programa, se utilizan las RDA. Maribel Mora pregunta si existe alguna estrategia por parte de la dirección para que las diferentes cátedras que hagan estos cambios le den un chance para que se nivelen los que llevaron entonces cursos obsoletos, por así decirlo. Sí, me imagino que se refiere a las normas de citación. No, esos son para la catalogación descriptiva de los materiales bibliográficos. Ah, ok. Bueno, ves, yo no lo conozco, pero es parte, Sí, es sí. parte del aprendizaje que también se tiene desde una dirección de una escuela tan diversa como esta. Pero Exacto. en realidad, digamos, toda decisión que se tome curricular de cambiar algo, Ujú. nunca se puede empezar a implementar de la noche a la mañana sin un proceso de transición, ¿verdad? Entonces, y mencionaba las normas de citación porque se puede decidir, por ejemplo, ¿no? Se va a usar APA, por ejemplo, pero usted tiene que asegurarse que el estudiante haya recibido esa formación a través de la carrera. No puede de la noche a la mañana decidir cambiarlas y sin haber dado el apoyo requerido a los estudiantes. Eso sí es parte de lo que desde la dirección tratamos de incentivar y de acompañar a las cátedras, porque muchas veces son procesos complicados que no necesariamente se toma la decisión de cambiarla de la noche a la mañana de manera malintencionada, para nada. A veces es porque no se conocen los procedimientos, ¿verdad? Y por dicha, parte de mi experiencia de tantos años de trabajar en la escuela, sobre todo de trabajar desde una cátedra, me ha dado ese conocimiento para poder acompañar a otras cátedras de la escuela y otras carreras en esos procesos que a veces son más administrativos o más de exigencias de la normativa. Entonces, no, siempre se debe efectivamente tener un proceso de transición, un proceso de acompañamiento previo al estudiante para garantizar que tenga las capacidades para poder enfrentar esas nuevas exigencias. Ok, y para los viejitos, digamos, es que entiendo que Maribel ella lo que dice es que ella llevó ese taller, más bien esa asignatura, independientemente de la asignatura, ella habla de esa porque es el ejemplo concreto, pero independientemente de la asignatura, ella la llevó, luego hicieron el cambio y modernizaron para otro tipo de material más adecuado. No obstante, entonces, ¿qué pasa con los que ya la llevaron, pero aún están en la universidad? O sea, la pregunta está dirigida si la escuela puede generar o motivar a que las diferentes cátedras, sobre todo ahora que viene la renovación del plan, el rediseño, cuando surjan estos cambios, que también se les dé el apoyo a los que ya llevaron esos talleres o esos cursos para que no queden desactualizados. Claro, es que digamos, eso es parte de lo que una carrera debe hacer. Si se cambia una asignatura, ¿verdad? Y el estudiante que ya la llevó tiene que continuar el plan de estudios y no recibió la nueva formación, existe la posibilidad de hacerle un plan de adecuación. Entonces, permite que matricule esa nueva asignatura, aun cuando no sea una exigencia, por ejemplo, pero que la pueda llevar para que adquiera esos nuevos conocimientos y que Exacto. pueda seguir adelante sin ningún problema. En el caso, por ejemplo, de los rediseños, nunca se empieza a un nuevo plan de estudios, digamos, a implementar sin que, es decir, de la noche a la mañana y hay que mantener un plan de transición de las dos carreras, en el caso de ustedes. Una vez que se apruebe el rediseño, se mantiene por 3 años en transición el plan de estudios actualmente, de manera que ningún estudiante se vea afectado. Y eso no es ni siquiera de la dirección, es una exigencia por normativa que está estipulada y que el Consejo Universitario lo exige, ¿verdad? Entonces, no se preocupen, ustedes no quedan atendidos en ese sentido. E incluso se ha vivido
estudiantes que a pesar de que son 3 años, no logran terminarlo en esos 3 años y lo que se le hace es justamente una razón para que puedan terminarlo, son las asignaturas que le faltan tomándolo del nuevo plan de estudios, pero sin dejar de reconocer las anteriores que ya llevó. Creo que en este sentido nuestra universidad es muy respetuosa de la norma, justamente acompañarles a ustedes en esos procesos y siempre pro estudiante, ¿verdad? Buscando la manera de que ustedes no se vean perjudicados. Muchísimas gracias, doña Graciela. Con mucho gusto. Doña Graciela, voy a hacerle una última consulta. Es que Claro. nos está llegando mucha consulta referente a la actualización de algunos aspectos importantes dentro de la carrera de bibliotecología. Si bien es cierto, hemos estado en un proceso de formación que a la realidad actual, competencias a nivel de laborales están muy desactualizadas. Entonces, la pregunta va enfocada ahí, ¿qué proceso de actualización podemos llevar estudiantes que ya hemos pasado por todo ese proceso de formación, pero que todavía tenemos esas deficiencias en el tema de actualización, por ejemplo, en tecnologías, en la temática que ya se mencionó, ¿verdad? Que es lo que es específicamente las RDA, por ejemplo, y otros aspectos de lo que es análisis documental. Entonces, ¿qué clase de actualización podríamos llevar estudiantes que ya hemos pasado por todo ese proceso, pero que a la realidad laboral está obsoleto? Qué buen punto, Michael. Eso es fundamental. Si ustedes como estudiantes detectan que hay áreas en las que por el momento en el que llevaron esa asignatura no recibieron la formación actualizada, háganos saber cuál, porque desde las cátedras se pueden hacer proyectos de docencia para aplicarles con específicos cursos, ya no asignaturas, serían cursos de refrescamiento profesional, ¿verdad? Y esos cursos incluso desde de manera gratuita para nuestro personal, para el personal, para los estudiantes graduados o para los estudiantes que están aquí, todavía en la universidad. Entonces, ustedes y las cátedras pueden entonces pensar en cuáles cursos, cuáles jornadas de actualización. Puede ser a través de cursos o puede ser a través de jornadas de actualización, ¿verdad? Que pueden ser jornadas de un día. Y eso se hace de manera frecuente en muchas carreras, ¿verdad? Y es deseable hacerlo de manera constante. Entonces, ustedes nos hacen llegar eso y yo de verdad me comprometo a, desde la dirección, desde la coordinación de la carrera, también llevarlos y asegurar que en conjunto con el equipo de trabajo podamos trabajar, plantear esas jornadas de capacitación y de actualización profesional para ustedes. Pero necesitamos saber cuáles son. Al menos yo no las sé porque no soy del área de ustedes, ¿verdad? Si ustedes me las hacen saber, con mucho gusto lo podemos plantear desde las cátedras. Excelente. Muchísimas gracias, doña Graciela. Ahora a modo de cierre quería que nos dijera por qué votar por doña Graciela, un comentario de cierre y para ir terminando ya. Muchísimas gracias, más bien. Muchas gracias. Claro, yo les comentaba a ustedes justamente por qué me había decidido postular nuevamente para la dirección de la escuela y les insisto, la experiencia en un puesto como este es vital. Y la experiencia en un puesto como este, en un momento histórico como este, de tantos cambios, de tantas crisis, es todavía más importante, ¿verdad? Porque precisamente estamos en las puertas apenas empezando todos los cambios que como universidad requerimos para atender la crisis mundial que vivimos a raíz de esta emergencia sanitaria. Y eso lleva justamente a hacer cambios como universidad. Hacer cambios sin el conocimiento profundo de la academia, sin el conocimiento de las carreras, necesidades de los estudiantes, es tremendamente peligroso. Se trata de verdad de una persona con experiencia, de una persona
que ha demostrado, no durante estos 4 años en la dirección, que ha demostrado desde el primer día que ha trabajado en un aula hace más de muchos años, de 30 años, lo que además lo ha demostrado día a día por 20 años en la universidad. No es un discurso solamente, es la práctica, es mi práctica diaria, la manera en que he actuado, la que les debe llevar a ustedes a pensar si es solo un discurso para una elección específica o si realmente la persona es así. Y yo lo he demostrado. Decir no es suficiente. Ya lo dijo José Martí, ¿verdad? Hacer es la mejor manera de decir. Y yo lo he demostrado. Creo que la universidad, creo que la escuela, una escuela tan grande como la nuestra, en momentos de crisis requiere una persona con experiencia para poder llevar adelante de manera satisfactoria, sin afectar al estudiantado, sin afectar al personal docente, al personal administrativo, sino por el contrario, acompañarlos en este proceso tan difícil y de crisis. Precisamente por eso propongo mi experiencia, propongo mi nombre para apoyarles en esta nueva época de cambio que se nos viene. Muchas gracias. No, le agradecemos a usted más bien el tiempo y a pesar de los imprevistos, todo salió muy bien. Le agradezco a la compañera Annalise, al compañero Michael, a la gente que nos siguió, ¿verdad? Por redes sociales, principalmente por Facebook, el tiempo que nos dedicaron y que nos dieron y esperamos vernos a partir de las 3 de la tarde y luego a las 6 con otras entrevistas con más candidatos. Muchas gracias de nuevo y nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Solo una última palabra. Claro, Gracias claro. por esta iniciativa que ustedes han tenido. Me parece de verdad excepcional que ustedes como estudiantes se hayan organizado y que hayan hecho posible este espacio para que nos conozcamos de una manera más cercana. Muchas felicidades. Ese es el tipo de involucramiento que requerimos de ustedes también para que mejoremos todo, nuestra oferta, mejoremos nuestros cursos y mejoremos nuestras relaciones. Muchas gracias. Gracias, No, Graciela. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.